Muy buenas noches. Vamos a comenzar la clase de hoy, tal como les había prometido, conversando un poco sobre el metabolismo de los carbohidratos en el periodo de ayuno. Esto quiere decir que vamos a ver fundamentalmente dos vías metabólicas. En primer lugar, la degradación del glucógeno y en segundo lugar, la gluconeogénesis. Esta pequeña videograbación se va a referir fundamentalmente a un repaso en la degradación del glucógeno fundamentalmente, proceso que también se conoce como glucógeno-lisis o ruptura del glucógeno. Tal como estuvimos conversando en la clase anterior, ¿no? Esta diapositiva se las había mostrado de forma de que ustedes pudieran tener una idea de qué hacían algunas células en relación con la glucosa que era transportada a su interior. Recuerde que ya hemos estado conversando en esta gráfica pues que habían tres células, fundamentalmente músculo, tejido adiposo e hígado, ¿no? Y observen pues cómo la glucosa a nivel muscular, a nivel del tejido muscular, penetra al interior de la célula gracias a la presencia de GLUT4. Recuerden que el GLUT4 es un GLUT que es dependiente de insulina para su traslocación hacia la membrana celular. Y obviamente pues en el periodo postprandial inmediato la concentración de insulina es elevada. Esto produce por supuesto la migración de los GLUT4 a la membrana plasmática y por lo tanto permite la entrada de glucosa al interior celular. Por supuesto, inmediatamente que la glucosa entra en favor de gradiente de concentración, rápidamente se fosforila por acción de la exoquinasa a glucosa 6-fosfato. Esta glucosa 6-fosfato se puede transformar en diferentes compuestos dependiendo de la vía metabólica en la cual transite, ¿no? Por ejemplo, esa glucosa 6-fosfato puede entrar a la vía de las pentosas, vía que ya vimos en la clase anterior, puede entrar en la vía glucolítica, que también la estudiamos, para formar piruvato en condiciones aeróbicas y lactato en condiciones anaeróbicas, y finalmente esta glucosa se puede almacenar en forma de glucógeno muscular. En hígado, en el periodo postprandial, la glucosa pues también es capaz de entrar al interior del hepatocito, pero ya no a través del GLUT4, sino a través de un GLUT diferente, que es el GLUT2. Recuerden que el GLUT2 siempre está presente en membrana, no depende de insulina para que se mantenga anclado a la misma, y entonces este GLUT en hígado permite la entrada de la glucosa al interior del hepatocito, donde rápidamente se fosforila por acción de la glucosinasa, convirtiéndose en glucosa 6-fosfato. Esta glucosa también entra prácticamente a las mismas vías que podíamos ver en músculo. La glucosa puede entrar a la vía de las pentosas, puede oxidarse en la glucólisis a piruvato y también puede entrar a la síntesis de glucógeno. De forma pues que pueden observar que tanto músculo como hígado son capaces de convertir la glucosa en glucógeno para su almacén. Recuerden que el almacén de glucógeno tanto en hígado como en músculo es limitado, porque está asociado a agua, a la cantidad de agua que una célula podría también almacenar, ¿no? Y por lo tanto pues la cantidad de glucógeno en tejido muscular y en tejido hepático es limitada. Se dice que aproximadamente el 1% del peso del músculo corresponde a glucógeno en periodo postprandial y más o menos un 10% corresponde al peso del hígado en el periodo postprandial. Este glucógeno actúa como reserva energética de rápida disponibilidad. Es decir, que cuando estamos en el periodo postprandial, rápidamente estos dos tejidos pueden convertir la glucosa en glucógeno, pero también rápidamente, en el momento en que haga falta, bien sea porque músculo
se requiere energía para la contracción muscular, rápidamente el glucógeno se puede convertir en glucosa para rendir energía. Entonces podemos decir que este almacén de glucógeno es un depósito de moléculas energéticas, en este caso glucosa, que nos puede servir para obtener energía de forma rápida. Fíjense el caso del tejido adiposo. El tejido adiposo no es capaz de producir glucógeno. No almacena la glucosa en forma de glucógeno. Recuerden que en el tejido adiposo también tenemos GLU4 en la membrana. La glucosa entra a su interior, rápidamente se fosforila a glucosa 6-fosfato por acción de la isoquinasa. Esta glucosa 6-fosfato puede ir a la vía lactentosa, puede ir a la glucólisis, pero de forma interesante, la oxidación de esta glucosa 6-fosfato a piruvato va a generar en el interior de la mitocondria acetil-CoA, que va al ciclo de Krebs, donde se van a generar cantidades bastante grandes de citrato dentro del ciclo de Krebs. Recuerden que en la membrana mitocondrial interna hay transportadores para ácidos tricarboxílicos, por lo que el citrato puede salir de la mitocondria. Y una vez afuera, el citrato se puede romper por una enzima que se llama ATP citratoliasa en acetil-CoA y oxalacetato. La acetil-CoA es utilizada como sustrato para la síntesis de ácidos grasos y posteriormente estos para producir triacilglicéridos. Quiere decir que en tejido adiposo una buena cantidad de la glucosa que se absorbe en el periodo postprandial va fundamentalmente a generar triacilglicéridos y que van a ser almacenados pues dentro del tejido adiposo. Entonces fíjense que dentro de este tejido la glucosa se va a almacenar como una molécula altamente energética, pero que no se degrada y no genera energía tan rápidamente como lo hace el glucógeno. En fin, esta gráfica en verdad se las traía fundamentalmente para que vean, ¿no?, que en el periodo postprandial, después de comer, la glucosa, tanto en músculo como en hígado, se convierte, el excedente de glucosa, se convierte fundamentalmente en glucógeno. Por supuesto, cuando vamos a hacer la transición progresiva hacia el periodo postprandial tardío y después hacia el periodo de ayuno, obviamente la molécula de glucógeno se va a degradar en estos tejidos para producir glucosa y pues rendir de alguna manera energía, ¿no? Recordemos que la molécula de glucógeno es una molécula muy ramificada. La molécula de glucógeno está formada por moléculas de glucosa que se unen entre sí a través de un enlace que se denomina enlace glucosídico. En este caso, fíjense que se están uniendo a través de un enlace glucosídico que denominamos enlaces alfa 1, 4, porque es un enlace que se produce entre el carbono 1 y el carbono 4 de dos moléculas de glucosa. Pero también recuerden que el glucógeno, a pesar de ser una molécula lineal, también podemos observar ramificaciones dentro de la molécula de glucógeno. Y esas ramificaciones también se generan a través de enlaces glucosídicos que reciben el nombre de enlaces alfa 1,6. Fíjense en la gráfica inferior cómo podemos ver cadenas lineales, pero también podemos ver ramificaciones. Estas cadenas lineales están formadas por enlaces alfa 1,4 y las ramificaciones por enlaces alfa 1,6, como ya les había nombrado. Para poder generar glucosa en periodo de ayuno a partir del glucógeno, entonces debemos obviamente romper estos enlaces alfa 1,4 y al llegar al punto de ramificación
tendríamos que romper también los enlaces alfa 1,6. Entonces, precisamente, la glucogenólisis no es más que las reacciones que se encargan de estas rupturas de los enlaces alfa 1,4 y los enlaces alfa 1,6 para rendir bien sea glucosa 1-fosfato o glucosa libre, tal como lo vamos a ver en la siguiente parte de la clase. Observen también que el glucógeno, ya sabemos que tiene ramificaciones, ¿no? Pero el glucógeno es una molécula altamente ramificada. Es una molécula de muy alto peso molecular. Pero precisamente ese carácter de ramificación es la que le permite almacenar grandes cantidades de glucosa, obviamente unidas por enlaces alfa 1,4 y alfa 1,6, en un espacio relativamente pequeño como lo es el interior celular de las células musculares y de la célula hepática. Pero observen que el glucógeno se arma, se ramifica a partir de un epicentro, de esto que ustedes ven aquí de color. Eso no es más que una proteína que se llama glucogenina. La glucogenina sirve de anclaje a la molécula de glucógeno. La glucogenina es rica en un aminoácido llamado tirosina que tiene grupos OH, de manera que moléculas de glucosa interactúan con el grupo OH de la glucogenina y se anclan a la molécula proteica. Esas primeras moléculas de glucosa que están en contacto íntimo con la glucogenina y se unen a ella es lo que llamamos primer de glucógeno o molécula primordial de glucógeno, a partir de las cuales se unen el resto de moléculas de glucosa por enlaces alfa 1,4 con ramificaciones alfa 1,6. Esta molécula de glucógeno y esta molécula de glucogenina y el primer de glucógeno o la molécula de glucógeno primordial siempre está presente dentro del tejido y es la que permite que vayamos adicionando, cuando estamos en el periodo postprandial, de nuevas y nuevas moléculas de glucosa. Bien, recordemos también que les había conversado, ¿no?, de que el metabolismo del glucógeno, la degradación del glucógeno, es un poco diferente en la célula muscular y en la célula hepática. Habíamos hablado que la célula hepática era una célula buena gente, era una célula socialista, era una célula filantrópica, porque el glucógeno que ella almacena durante el periodo postprandial lo puede degradar completamente hasta glucosa a través de una serie de pasos, ¿no? El primer paso pues corresponde a la degradación de los enlaces alfa 1,4 por acción de una enzima que se llama fosforilasa, y las moléculas de glucosa 1-fosfato que se generan se isomerizan a glucosa 6-fosfato. Finalmente, la glucosa 6-fosfato dentro del hepatocito se puede romper, se puede hidrolizar por una enzima que se llama glucosa 6-fosfatasa, que nada más está presente en hígado y en riñón. Esta glucosa 6-fosfatasa rompe el enlace y genera glucosa libre más un fosfato. Esta glucosa puede salir del hepatocito y llegar a la sangre, por lo que si tenemos la glucosa en sangre un poquito baja porque estamos en ayuno, este proceso permite que la concentración de glucosa plasmática suba un poco y mantengamos sus niveles dentro de la normalidad, cuestión que es muy importante durante el periodo de ayuno. Recuerden que el cerebro y el eritrocito son consumidores, el eritrocito consumidor exclusivo y el tejido nervioso consumidor muy importante. Un 95% de los requerimientos del tejido nervioso pues energéticos vienen a partir de la glucosa. Fíjense que músculo no es así. Músculo es un poco diferente. Músculo es egoísta. ¿Por qué el músculo yo digo que es egoísta? Porque el músculo degrada su glucógeno a glucosa 1-fosfato, se rompe,
a glucosa 1-fosfato, se rompe el enlace alfa 1,4 a glucosa 1-fosfato, luego se isomeriza igualmente como ocurre en la célula hepática, glucosa 6-fosfato, pero fíjense que a nivel de músculo no tenemos la enzima glucosa 6-fosfatasa. Por lo tanto, en músculo no podemos romper, hidrolizar la glucosa 6-fosfato a glucosa libre, sino que se isomeriza en la vía glucolítica fructosa 6-fosfato para generar piruvato, y este piruvato entra a la mitocondria para generar acetil-CoA y generar energía. Es decir, que la glucosa que se guarda como glucógeno en músculo, al final se va a quedar en músculo, y cuando se degrada el glucógeno, esa glucosa que vamos a producir a nivel del tejido muscular se va a quedar dentro del músculo para producir energía. Entonces el proceso de degradación del glucógeno en líneas generales es el mismo tanto en la célula hepática como en la célula muscular. Sin embargo, difiere en algunos elementos fundamentalmente de tipo regulatorio. ¿Cómo ocurre la degradación del glucógeno o glucogenólisis en músculo e hígado? Los pasos son pasos muy sencillos que son catalizados fundamentalmente por dos enzimas. La primera enzima es una enzima que se encarga de romper los enlaces alfa 1,4. Esa enzima se denomina glucógeno fosforilasa. La segunda enzima tiene doble capacidad catalítica. Tiene capacidad catalítica de transferasa y tiene capacidad catalítica de enzima desramificante. Esa enzima es capaz de transferir de 4 a 5 residuos próximos a un sitio de ramificación hacia una cadena lineal, dejando el sitio de unión de una molécula de glucosa por enlaces alfa 1,6, para que luego una enzima que se llama enzima desramificante se cargue de hidrolizar ese enlace alfa 1,6. Vamos a ver esto de forma ya un poco más, digamos que gráfica, de manera de que se pueda entender mejor el proceso, ¿no? Fíjense que esta es la molécula de glucógeno, una porción de una molécula de glucógeno, y vemos que hay un punto de ramificación, ¿verdad?, donde debe haber un enlace alfa 1,6. ¿Cómo es el proceso de degradación del glucógeno? En el primer paso, la enzima, la glucógeno fosforilasa, se encarga de introducir grupos fosfatos y con esta introducción romper los enlaces alfa 1,4 a través de un proceso que se denomina ruptura por fosforólisis. Entonces, como consecuencia, se liberan moléculas de glucosa 1-fosfato. Por supuesto, si el proceso de fosforólisis va caminando, vamos a llegar a un momento en que nos vamos a conseguir muy cerca de un punto de ramificación. Cuando estamos más o menos a unos 5 residuos de un punto de ramificación, actúa la siguiente enzima de la degradación de glucógeno, que se llama glucano 1,4,1,4 transferasa. ¿Qué hace esa enzima? Rompe esta pequeña parte lineal de la molécula de glucógeno, formada por 4 o 5 moléculas de glucosa, y la transfiere por enlace alfa 1,4 hacia una cadena lineal, donde no hay ramificaciones. Entonces fíjense que la molécula de glucógeno crece linealmente. Observen también que al transferirse estos residuos, queda el punto de ramificación. Ese punto de ramificación es hidrolizado, esto quiere decir que se introduce una molécula de agua para romper este pequeño enlace. Esto lo hace la enzima desramificante, con lo cual se libera una molécula de glucosa libre. Fíjense que a diferencia
del primer proceso, donde se produce glucosa 1-fosfato, en el proceso de ruptura de la ramificación se libera glucosa libre. Otro elemento importante que deben recordar, porque es pregunta de examen, es que a pesar de que estos dos procesos son separados, son realizados por la misma enzima, que tiene capacidad de transferasa y tiene capacidad de hidrólisis de enlaces alfa 1,6. ¿Qué va a pasar entonces con esto, ¿no? Con esta cadena lineal, ¿no? Pues muy sencillo. La fosforilasa de glucógeno, la primera enzima que habíamos visto, empieza también a hidrolizar por fosforólisis los enlaces alfa 1,4, hasta que se vuelve a conseguir con un residuo de varios carbohidratos, de varias glucosas que estén antes de una ramificación. ¿Cómo se regula la degradación del glucógeno? ¿Cómo se regula la glucogenólisis? Bueno, eso va a depender si estamos en presencia de un tejido adiposo, en presencia de tejido muscular o en presencia de tejido hepático. En el hígado, la regulación de la degradación del glucógeno se encuentra fuertemente influenciada por el incremento de la concentración de glucagón en periodos de ayuno y en consecuencia de su principal segundo mensajero, que es el AMP cíclico. En el músculo, la regulación es un poco diferente. Recuerden que el músculo no tiene receptores para glucagón. Quiere decir que fundamentalmente la hormona reguladora en el músculo sería la adrenalina, para la cual el músculo sí tiene receptores, particularmente receptores de tipo beta-adrenérgicos. Y también, obviamente, recuerden que el calcio intracelular es importante en músculo para la contracción, y que ese calcio intracelular, cuando se incrementa a nivel de citosol, también es un estímulo para la degradación del glucógeno. Recuerden que para la contracción muscular hace falta energía, hace falta ATP, y ese ATP va a provenir de la oxidación del acetil-CoA, que proviene en parte del piruvato, que proviene de la glucosa, que proviene de la degradación del glucógeno. Esta gráfica creo que puede servirnos, ¿no?, para explicar tanto la regulación de la degradación del glucógeno a nivel de tejido hepático y tejido muscular, ¿no? Aunque obviamente pues es una gráfica que está diseñada, ¿no?, para explicar la degradación del glucógeno y su regulación en tejido muscular. Fíjense que tenemos dos grandes sistemas enzimáticos, este de la izquierda y este de la derecha. Nótese que el de la derecha es el sistema de la fosforilasa, es decir, la primera enzima de la degradación del glucógeno. Fíjense que la fosforilasa tiene dos formas: la fosforilasa A o fosforilasa activa y la fosforilasa B o fosforilasa inactiva. La fosforilasa de glucógeno se regula fundamentalmente por modificación covalente, es decir, por fosforilación. Está bien claro y suficientemente investigado de que la fosforilasa B, la forma inactiva, se encuentra en forma desfosforilada, y la fosforilasa A, la forma activa, se encuentra fosforilada. La pregunta sería entonces, bueno, ¿y cómo se fosforila esta enzima? Indudablemente, pues la única manera en que lo puede hacer es a través de una cinasa, es decir, una enzima que sea capaz de transferir un fosfato del ATP hacia la fosforilasa y de esta forma pues activarla. La cinasa, que se encarga de fosforilar a la fosforilasa B para convertirla en activa, se denomina fosforilasa
sinasa. La fosforilasa sinasa tiene dos formas, una forma activa y una forma inactiva. Y aunque ustedes no lo crean, pues también se regula por modificación covalente. La fosforilasa sinasa defosforilada, la B, es inactiva. Y la fosforilasa sinasa A fosforilada es la forma activa. Entonces la pregunta es, bueno, ¿y entonces cómo se activa la fosforilasa sinasa? Pues aunque no lo crean, también se regula por fosforilación, como ya les había dicho. Otra sinasa se encarga de fosforilarla y convertirla a su forma activa. Esta sinasa se denomina proteincinasa dependiente del AMP cíclico o proteinquinasa A, que ya ustedes conocen. La proteinquinasa A se activa gracias a un incremento en el AMP cíclico. Y recuerden que el AMP cíclico se forma a partir del ATP. ¿Cuándo? Cuando se activa una enzima que se llama adenilato ciclasa. Esta enzima de membrana se activa gracias a que una hormona se une a un receptor acoplado a proteína G, se genera una subunidad alfa GTP y esa subunidad alfa GTP es modulador alostérico positivo de la adenilato ciclasa. Entonces fíjense que en este caso, en la célula muscular, donde tenemos receptores para adrenalina, también conocida como epinefrina, esta hormona se une a su receptor, este receptor cambia su conformación, se libera del ASAC3 la proteína G, esta proteína G rápidamente intercambia GDP por GTP y entonces la subunidad alfa GTP activa a esa enzima, a la adenilato ciclasa, que convierte el ATP en AMP cíclico. El incremento en la concentración de AMP cíclico activa a la sinasa dependiente de AMP cíclico o proteinquinasa A. La proteinquinasa A expensas del ATP, fosforila a la fosforilasa sinasa y la convierte en su forma activa. La fosforilasa sinasa activa toma fosfato del ATP y se encarga de fosforilar a la fosforilasa del glucógeno, que pasa de su forma inactiva a su forma activa. La fosforilasa del glucógeno se encarga entonces de romper enlaces alfa 1,4 de la molécula de glucógeno para liberar entonces, como ya les había explicado, glucosa 1-fosfato. Otro mecanismo de regulación, aparte de esta modificación covalente, es la regulación por calcio en músculo. Recuerden que esto no ocurre en la célula hepática, ocurre exclusivamente a nivel de la célula muscular. El incremento en la concentración de calcio dentro del músculo incrementa la actividad de la fosforilasa sinasa B. De hecho, se dice que esta enzima tiene secuencias exactamente idénticas a la calmodulina. Entonces, cuando el calcio se une a esas secuencias parecidas a calmodulina, la fosforilasa sinasa se activa. Se dice incluso que esa activación por calcio es incluso independiente de la concentración de AMP cíclico. Quiere decir que es un mecanismo de regulación alterno. Igualmente, pues una vez que la enzima se activa, toma ATP y transfiere el fosfato a la fosforilasa B, activándola para que la fosforilasa ya activa, fosforilasa A, degrade el glucógeno a nivel de los enlaces alfa 1,4 para producir glucosa 1-fosfato. Si quisiéramos ver el proceso en líneas generales a nivel de hígado, pues cambiamos aquí la epinefrina por glucagón y el proceso pues viene siendo prácticamente el mismo. Espero que
haya sido de utilidad este primer video y que entonces pues el día lunes podamos discutir esta vía metabólica de forma de que quede bastante clara para su próxima evaluación. Muchísimas gracias por su atención.